En Estados Unidos, en Nueva York, María Disla. María es la madre del soldado Juan Mariel Alcántara, un soldado fallecido en la guerra de Irak, como los cerca de 4.487 según las cifras oficiales que entrega el Departamento de Estado de los Estados Unidos. María, gracias por acompañarnos y oyendo las palabras del presidente Barack Obama, cerrando ese capítulo de la historia de este país, ¿tú sientes que Estados Unidos te va a aportar algo después de que tú has entregado lo más grande de tu vida, que es tu hijo, a este país? Sí, yo me siento satisfecha con el presidente Obama porque eso fue una promesa que hizo de campaña y gracias a Dios él cumplió con esa promesa. Me siento contenta porque aunque en mi hogar hay tristeza, hay dolor, en los hogares de los hermanos de mis hijos, de mi hijo, va a haber alegría, porque esos soldados que regresan ahora en diciembre, para mí son los hermanos de mi hijo. Por eso yo me siento un poquito contenta, aunque en mi hogar siempre habrá tristeza y dolor. ¿Hace cuánto se fue tu hijo para Irak? 2003-2004. ¿Y tú cómo Él recibiste? ingresó al Army. Sí. ¿Tenías noticias de él? ¿Recibías cartas? ¿Recibías comunicación de él desde el frente de batalla? Sí. Siempre nos manteníamos en contacto con él, nos llamaba y a través de la computadora yo lo veía. ¿Y qué te Pero él decía? siempre llamaba. ¿Cómo se sentía? No, que estaba bien y estaba en su trabajo. Sí, él no. Y uno siempre le daba mucho ánimo, nunca se hablaba de peligro, cosas así, de temor, siempre le daban ánimo. Sigue ahí. Y él le María, gustaba. cuando tú te despides de él y él se va rumbo a la guerra, ese sentimiento de ver al hijo partir, ¿tú lo puedes compartir con nosotros? Cuando él se fue a la guerra, pues yo le di mi abrazo, le eché mi bendición y le dije, el Señor está contigo, cuídate mucho. Y ese fue bien, ese fue tranquilo, él nunca demostró tristeza. Ese fue porque eso es algo como que él le nació. Él sentía el deseo de ir ahí. Porque él no fue ni por presión ni nada, fue por su propio gusto. Claro, yo le di mi apoyo como hijo. ¿Y la familia también se unió a ese apoyo? Sí, nosotros una familia pequeña. Él era mi único hijo. Yo tengo dos hembras y él era el varón. Era él, como quien dice, la cabeza de la familia. ¿Cómo recibes tú la noticia de la pérdida de tu hijo? Uy, eso fue algo. Yo estaba trabajando y la niña pequeña ese día tenía mediodía. Y ella llegó a la casa y a poquito rato se aparecieron dos soldados aquí a la casa y le preguntaron a ella que dónde yo estaba. Yo le dije que estaba trabajando, ella le dijo. Entonces ella me llamó por teléfono y me dijo, mami, venga, aquí hay dos personas que son del Army, están preguntando por ti. Entonces yo salí rápido, cogí un taxi y llegué aquí. Y honestamente no le pregunté, no tuve valor de preguntarle. Y ellos muy decentes, pero yo no tuve valor. Entonces mi hija mayor, que es policía, nosotros la llamamos al precinto y ella fue que vino. Y ellos le dieron la noticia a ella. Pero uno, claro, yo estaba sumamente nerviosa porque nunca había pasado eso, que ellos se presentaran así a la casa y sin avisar y sin nada. María, cuando vemos al presidente Barack Obama que cierra este capítulo en la historia de Estados Unidos,
¿Tú crees que valió la pena? ¿Valió la pena que Estados Unidos haya desempeñado esa campaña militar en Irak y hoy esté dando la vuelta con más de 4.000 muertos de tu país? Esto fue una guerra que siempre lo he dicho, fue una guerra sin sentido, fue una guerra por petróleo, una guerra, algo personal con los presidentes pasados, principalmente con el presidente Bush. Obama tuvo el coraje, el valor de parar esto. Y eso yo, aunque perdí a mi hijo y siento el dolor profundo, también le agradezco a Obama que gracias a Obama no va a seguir llegando dolor a los hogares de aquí de los Estados Unidos. De Nueva York vamos a Washington, a Seattle. Jorge González, te hago la misma pregunta. Jorge, ¿valió la pena? ¿Valió la pena que más de 4.000 de tus compañeros hubieran perdido la vida en esta avanzada militar de Estados Unidos en Irak por más de 8 años? Bueno, fueron 4.000 muertos soldados, pero millones de civiles iraquíes. Creo que no valió la pena esta guerra. No vale la pena si solo se pierde una sola vida. Es un gasto de dinero también por Estados Unidos. Es una pérdida de tiempo también para mí. Creo que habría podido haber hecho otra cosa con mi vida o dar mi vida por Estados Unidos en otra cosa. Creo que esta guerra no ha terminado. No importa lo que el presidente Obama dice, esta guerra no se ha terminado. Él no tiene en cuenta que está dejando algunos contratistas privados allí en el país, cerca de 6.000, sin mencionar que también hay unos soldados en Kuwait que están listos para actuar si algo pasa en Irak. Así que la guerra no ha terminado. Todos los soldados que vienen de Irak hacia nuestro país, ellos van a ser desplegados en Afganistán, en Pakistán, en otros países. Ellos estarán tal vez en casa por un año y te estarán volviendo después a otro despliegue. Tal vez mueran. Tal vez causarán más dolor para sus madres y sus familias. Yo no sé qué decir más. Esta guerra no ha terminado. No importa lo que Obama o cualquier otro político de la Casa Blanca o cualquier otro congresista diga. Pero esto es una guerra continua. Nunca seremos capaces de dejar a Irak como lo hicimos en otros países. Tenemos que mantener ciertas fuerzas en esa parte del mundo y eso es lo que creo. David, tuviste la guerra de una óptica diferente. Estuviste en el lugar de los hechos, pero viste la guerra de una óptica diferente. No eras soldado, fuiste allá a trabajar en seguridad. Pero te hago la pregunta, ¿valió la pena esta guerra en Irak? No, pues por supuesto, Juan Pablo, que ninguna guerra vale la pena. Por supuesto, así sea una oportunidad económica para trabajar uno, pero eso es un horror para nadie. Yo creo que a nadie le gusta, ni quisiera, mucha gente no les gustaría tener esa experiencia, porque el primer impacto, cuando nosotros llegamos ahora que estabas haciendo la pregunta de que cuál fue el primer impacto, tú llegas a un país donde comienzas a escuchar, nos reciben, lo primero que escuchamos cuando bajamos del avión, descendimos del avión, fue una explosión. ¿Y qué pasó? Entonces uno no, ¿qué está pasando? Uno no sabe qué está sucediendo. Y las vías cerradas, entonces la zozobra, y por supuesto para nadie va a ser nada agradable. Hacemos una pausa en la noche de Entre 24, estamos hablando con los protagonistas de la noticia, aquellas personas que participaron directamente en esta guerra de más de 8 años en Irak. Ya lo vemos.